Habíamos quedado, ¿verdad?, la clase anterior con un gráfico, ¿verdad?, que era un mapa conceptual de cómo organizábamos la mecánica clásica. Y mencionamos que hoy lo íbamos a terminar, ¿verdad? Hoy íbamos a llegar a la conclusión de ese gráfico, ¿verdad? Ya tenemos las partes principales, ¿verdad? Habíamos dicho que aquí teníamos la mecánica clásica. Yo les voy a compartir el gráfico, ¿verdad? Para que lo tengan, se los envío por correo electrónico. Y habíamos dicho que lo que andaba buscando la mecánica clásica eran las ecuaciones del movimiento. ¿Verdad? Ese era el fin último. Habíamos dicho que esto lo podíamos hacer gracias al conocimiento de Newton, ¿verdad? A lo que solemos llamar la mecánica de Newton. ¿Verdad? Ahí habíamos llegado a eso. Y en nuestro gráfico habíamos dicho que claramente la mecánica de Newton ocurre en lo que llamamos el espacio físico. ¿Verdad? Y que la ecuación aquí clave era la segunda ley, ¿verdad? Que vamos a entrar un poquito más profundo a eso. Habíamos hablado que esto lo podemos hacer en otros espacios, ¿verdad? Habíamos llamado al espacio de configuración. Y habíamos llamado al espacio de fase, ¿verdad? Teníamos esos dos espacios y habíamos dado un nombre, ¿verdad?, a cada uno de esos casos. Habíamos dicho que a esto le vamos a llamar mecánica lagrangiana, ¿verdad? Aquí nuestro amigo la mecánica lagrangiana y por aquí tenemos la mecánica hamiltoniana. Teníamos esos dos globitos. Y habíamos mencionado, ¿verdad?, que las ecuaciones de Euler-Lagrange nos permiten llegar acá, ¿verdad? Y aquí mencionamos las ecuaciones de Hamilton, ¿verdad? Y habíamos dicho que realmente lo que permite ir de un lugar a otro es lo que llamamos una transformación de Legendre. Y les decía que por eso es tan importante entender las transformaciones de Legendre, ¿verdad? Y ustedes en sus cursos de métodos matemáticos, ¿verdad?, tienen que insistirle bastante a sus profesores, ¿verdad?, de llegar profundo ahí, ¿verdad? ¿Por qué la transformación de Legendre nos permite eso? ¿Dónde está la parte importante? Por eso el curso se llama Métodos Matemáticos para la Física, ¿verdad? ¿Qué es el significado físico ahí, verdad? Entonces ustedes tienen que ahondar un poquito de eso en sus cursos de métodos matemáticos. Ustedes también utilizan transformaciones de Legendre en termodinámica, por ejemplo. Entonces, igual, ¿verdad? ¿Qué es? ¿Por qué eso juega un papel, verdad? ¿Será que sí? ¿Será que no, verdad? Entonces ustedes como físicos deben ser capaces de responder esa pregunta y nosotros vamos a llegar ahí conforme avanzamos en el semestre. Y habíamos dicho que aquí había unos hijitos pequeñitos, ¿verdad? Vamos a poner los hijitos que nacen por aquí, ¿verdad? La mecánica lagrangiana tiene
el caso de Poisson, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Entonces, el formalismo de Poisson es un hijo pequeñito aquí de lo que estaba haciendo Lagrange, ¿se acuerdan? Poisson estudió ahí mismo bajo las ideas de Lagrange, ¿verdad? Y aquí la mecánica hamiltoniana tiene a Hamilton-Jacobi, ¿verdad? Como ese pequeño hijito. Y habíamos dicho que ellos, aunque usted podría pensar que no son formalismos, son tan importantes para el conocimiento detrás de la mecánica clásica que los elevamos, ¿verdad? Decimos que son tan importantes como un formalismo para entender la mecánica clásica. El punto es que este proceso usted lo podría hacer solo con la mecánica de Newton, pero usted aprende del sistema viendo los otros formalismos, ¿verdad? Tenemos los 5 que vamos a llamar formalismos, ¿verdad? Teniendo siempre presente que el caso de Poisson necesita de los otros formalismos, como el caso de Hamilton-Jacobi necesita de los otros formalismos, ¿verdad? Entonces los vemos ahí como pequeños hijitos en esta estructura. Ahora aquí viene una pincelada que a veces el libro pasa por encima, ¿verdad? Y esa es la diferencia entre venir a escuchar la clase de un profesor y leer el libro, ¿verdad? Esta pequeña pincelada es, bueno, es muy interesante que este resultado es un resultado de Inglaterra, ¿verdad? Es un resultado del Reino Unido. Entonces podemos ponerle una GB, ¿verdad?, de Gran Bretaña, para tener eso claro, ¿verdad? Cómo este resultado viene plagado de esta idea, ¿verdad? Y esta es la razón por qué la física se escribe en inglés, ¿verdad? Más que hay algo como un imperialismo o una de estas cosas, ¿verdad? Ustedes necesitan aprender a hablar inglés, ¿verdad? Si quieren ser físicos, por esta razón, ¿verdad? De ahí vienen estas ideas. Como ustedes, si quieren estudiar literatura clásica del ruso, tienen que hablar ruso, ¿verdad? La física viene permeada de esta cultura, ¿verdad?, inglesa, gracias a Newton. Es interesante que Lagrange, aunque dijimos que era italiano, ¿verdad? Eso lo saben muy poca gente, ustedes lo saben, su trabajo lo hizo en Francia, ¿verdad? Entonces vamos a poner aquí una F para recordar que esto es una cuestión francesa, como lo que hizo Poisson, ¿verdad? Entonces, de alguna manera viene con la escuela francesa y eso impacta en muchísimas cosas, ¿verdad? Ustedes probablemente en su curso de termodinámica ya les contaron de esto, ¿verdad? Como la termodinámica, hay una versión que le llaman continental, que es desarrollada por los franceses, por todo esto del ciclo de Carnot, ¿verdad? Y los motores y este tipo de cosas. Y está la versión de Inglaterra, ¿verdad?, que es más analítica, ¿verdad? Y eso es todo lo que hizo Joule, ¿verdad?, y sus amigos. Y después hay una contribución alemana, ¿verdad? Que entonces viene todo lo de Boltzmann, todo lo de Planck, ¿verdad? Entonces están jugando esos 3 países y esas 3 líneas de pensamiento, ¿verdad? Que queramos o no, están aquí plagadas en esto, ¿verdad? Lo mismo pasa con la hamiltoniana, ¿verdad? Hamilton, podemos decir que viene de la escuela de Gran Bretaña, ¿verdad? Él es irlandés, ¿verdad? Viene educado en estas ideas. Y aquí es muy interesante, ¿verdad? Porque Jacobi es alemán, ¿verdad? Entonces hay un poquito de esas 2 escuelas ahí compitiendo, ¿verdad? Entonces eso es algo que tenemos que tener como en cuenta, ¿verdad? Entonces aquí es una idea de Gran Bretaña y una idea alemana, ¿verdad? Entonces eso es muy importante que tengamos ese juego en la idea europea, ¿verdad? Aún podemos ir un poco más profundo, ¿verdad? Si cuando ustedes llevan un curso de historia de la física, les hablan, ¿verdad? Les dibujan aquí en el mapa y les recuerdan, ¿verdad? Aquí está Gran Bretaña, por aquí está Alemania y por aquí está Francia, ¿verdad? Y aquí hay un océano que separa a estos amigos, ¿verdad? Entonces, en la construcción de las ideas esto se vuelve importante, ¿verdad? Entonces, aún usted puede hablar de que hay una parte de la física que es de la isla, ¿verdad?
y hay otra que es continental, ¿verdad? Que es lo que se viene aquí gestado entre Francia y Alemania y lo que se viene gestado en Inglaterra, ¿verdad? Eso es un poquito ya del mapa, del gran mapa que es la mecánica clásica y que vamos a estudiar. Ya les comenté en la clase anterior, ¿verdad? Que para este lado lo que llamamos mecánica 1 y para ese otro lado lo que llamamos mecánica 2. Y vamos a ver por qué es importante. ¿Alguna pregunta hasta acá? Cuando mencionó lo de la termodinámica continental y analítica, ¿cuál era? Sí, la más analítica es la que es inglesa, ¿verdad? La versión inglesa con Joule y sus amigos. Y la continental es la que se hace en Francia, ¿verdad? Con los ciclos de Carnot y todo este tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, esa versión más de verlo a través de un motor, ¿verdad? Verlo a través de ciclos, es más lo que se llama continental. Y después está lo que hizo Joule, ¿verdad? Que es más analítico, más matemático, ¿verdad? Muchas personas, ¿verdad? Esto, en muchos textos sobre ingeniería, ¿verdad? Sobre técnica, ciencia e ingeniería, dicen que ahí es donde se parte la ciencia en ciencia e ingeniería, ¿verdad? Entonces, si ustedes reciben el curso de termodinámica en la escuela de ingeniería, nunca les van a mencionar del trabajo de Joule, ¿verdad? Y, ¿verdad? Si lo reciben en una escuela de ciencia, poco les mencionan del trabajo de ingeniería. ¿Alguna otra pregunta? Ahora, veamos esto en una línea de tiempo, ¿verdad? Porque, nuevamente, la física necesita tener eso claro. Sobre todo porque no hay ninguna razón por qué empezar a ver la mecánica de Newton, ¿lo ven? Esto es como si ustedes ya tuvieran el mejor, no sé, la mejor computadora, pero para enseñar a programar ustedes tienen que primero empezar a programar en las computadoras más viejas. ¿Lo ven? Entonces, ¿cuál es el sentido? ¿Por qué yo les voy a empezar a enseñar? Por ejemplo, es como si ustedes necesitaran manejar un avión, yo primero los enseño a manejar, no sé, un bote de velas, ¿lo ven? Entonces, ¿por qué? ¿Verdad? Esa organización viene de una línea temporal nada más. ¿Lo ven? Es superior la versión de Hamilton-Jacobi. La versión de Poisson es superior, ¿verdad? ¿Por qué no nada más solo enseñamos Poisson, verdad? Y ustedes dirán, ah, profesor más, ¿verdad? Idealista. No, esta no fue mi idea, ¿verdad? El mismo Dirac, el mismo, ¿verdad? Famoso Paul-André Marie Dirac dijo, ¿por qué no enseñamos mecánica clásica solo con el formalismo de Poisson? ¿Para qué hacemos sufrir a los estudiantes con vectores? ¿Verdad? Cuando ustedes sean docentes de física y de física general 1, ¿verdad? Van a ver cómo sudan sus alumnos estudiando vectores, ¿verdad? Y después viene este mundo y nunca habla de vectores, ¿verdad? No solo eso, ya ustedes saben para qué ustedes inventan estos formalismos, ¿verdad? Eso no se los dicen, ¿verdad? Pero la respuesta clara es que todos los físicos decían que usar vectores era muy complicado. Entonces usted necesita reinventar la mecánica de Newton sin usar vectores. Y eso es esto que está aquí, ¿verdad? Entonces usted se va a un espacio diferente en busca de perder los vectores. ¿Sí? ¿Verdad? Entonces, queramos o no, el hecho de empezar por aquí viene de este contexto histórico, ¿lo ven? Entonces veamos la línea del tiempo, cómo se ven todos estos elementos temporalmente, ¿verdad? Voy a borrar acá. Mi pequeño grafiquito. ¿Cómo se ve temporalmente, verdad? Hagamos nuestra línea del tiempo. Igual
igual, yo les voy a hacer llegar este gráfico, ¿verdad? Yo sé que yo no soy el mejor dibujante, pero hagamos aquí la línea de tiempo. Aquí está nuestro gran amigo, lo que llamamos los Principia. ¿Se acuerdan? Ese es el texto de Newton, de 1687. Y su profesor se los prometió, ¿no? Aquí está. Este es realmente el Principia, son 3 libros, ¿verdad? Newton publica 3 libros. Aquí están. Vamos a pasarlo para que lo vean. Esta es una traducción al inglés, por supuesto, ¿verdad? Porque el texto original está en latín, ¿verdad? Y no sé cómo anda su latín, entonces los paso en inglés para eso. También lo tengo en latín, si alguno lo quiere. Ahí pueden ver, ustedes saben, ¿verdad? Probablemente si ya se los han contado, y pueden ojearlo aquí. Está hecho a pura geometría, ¿verdad? Y apenas un apéndice al puro final es donde habla de la parte de cálculo diferencial, ¿verdad? Entonces, realmente, ¿verdad? Este libro está hecho a pura geometría. Todo lo que vamos a demostrar aquí con cálculo diferencial, él lo hizo a punta de geometría, ¿verdad? Aún, ¿verdad? Para que vengan a la segunda edición de este curso, ¿verdad? Aún vamos a hacer, en el segundo curso vamos a resolver un problema como lo hizo Newton, ¿verdad? Para que ustedes se sientan aún más físicos, ¿verdad? Para que ustedes digan, no le medíamos nada a Newton. Pero para que se den una ojeadita, vamos a pasarlo, ¿verdad? Para que vean los principios originales. Está traducido por Hawking, ¿verdad? Por Stephen Hawking, ¿verdad? Entonces es bastante interesante. Es un libro de 1685. Y aquí pasó un poquito de tiempo, ¿verdad? Aquí podemos poner el siglo XVIII, ¿verdad? El viejo amigo siglo XVIII. Y podemos dibujar el siglo XIX también, ¿verdad? Y ver qué pasó en los siglos, ¿verdad? Entonces, vean que el resultado de Newton le pertenece al siglo XVII, ¿verdad? También ustedes saben que el mismo año que nace Newton, ¿verdad? Es el año que murió Galileo, ¿verdad? Entonces, luego Galileo está aquí cercano, ¿verdad? Está aquí para atrás, ¿verdad? Para todo efecto teórico, ¿verdad? Galileo no tiene mucho que decir aquí, ¿verdad? Vamos a ahondar un poquito de eso más adelante, ¿verdad? En el curso. Pero para lo que vamos a hablar, el texto inicial va a ser los Principia, ¿verdad? De aquí en adelante. ¿Sí? ¿Qué pasó después? Bueno, llegó el siglo XVIII y ahí tenemos a nuestro amigo Euler, ¿verdad? Euler, para todo efecto, vamos a decir que es alemán, ¿verdad? Evidentemente él hoy diríamos que es austriaco, ¿verdad? Pero en ese momento todavía estaba muy difuso esos territorios y mucho el problema, ¿verdad? Nuestro amigo Euler, ¿verdad? Tiene un papel muy importante en esta historia. Euler, ¿verdad? Así se pronuncia en alemán. El EU es un OI, ¿verdad? Y la R es como una Euler. Nuestro amigo Euler, la forma en que ustedes hacen cálculo diferencial se la deben a Euler. El cálculo diferencial que inventa Newton es muy diferente, ¿verdad? Entonces, cuando él hablaba de la primera derivada, hacía una f sub 1, por ejemplo, así lo veía Newton, ¿verdad? Y él usaba estos deltas. En cambio, esta versión que ustedes utilizan, ¿verdad? De llamar primera f', ¿verdad? f2', o decir df de t, ¿verdad? Eso ustedes se lo deben a Euler, ¿verdad? Es la reconceptualización
del trabajo de Newton. Y vamos a ver que él juega un papel muy importante, ¿verdad? Él fue un gran matemático, como fue un gran físico, ¿verdad? Vamos a ver que el trabajo de Lagrange, ¿verdad? Al final de este semestre, no podría existir sin los trabajos previos de Euler. Y aún de todos los que vamos a ver, Euler fue el único que hizo avanzar un poquito la mecánica. Entonces resolvió problemas que no pudo resolver el Newton mismo. Entonces es interesante verlo en la línea del tiempo, ¿verdad? Él estaba, aunque estaba más cercano a Newton, ¿verdad? Fue el que tuvo contribuciones adicionales, por decirlo de una manera. Los que siguen nos sirven a entender mejor, ¿verdad? La mecánica, pero, ¿verdad? Él sí innovó, por decirlo de una manera. Después tenemos a un amigo, ¿verdad? Que ustedes tal vez no, por ahorita, ¿verdad? No ven la importancia, que es D'Alembert. El trabajo de D'Alembert es de 1743. D'Alembert, ustedes le deben todas estas ideas de condiciones iniciales. Cuando ustedes escuchan hablar, condiciones iniciales, ¿por qué son tan importantes para resolver los problemas en física? Mucho de eso viene de estas ideas de D'Alembert, ¿verdad? Y después, cuando lleven este curso en posgrado, ¿verdad? Que se lo recomiendo que no se lo pierdan, ¿verdad? Sobre todo por el profesor, es muy importante estas ideas de D'Alembert, ¿verdad? Lo vamos a mencionar en el curso, por eso es importante que vean la estructura temporal. D'Alembert, por supuesto, es del mundo francés, ¿verdad? Después viene nuestro amigo Lagrange. Y su contribución más importante para esta línea del tiempo es de 1788. Por supuesto, él tiene muchísimas contribuciones, pero nuestra línea del tiempo lo podemos mencionar ahí, ¿verdad? Igual es lo que llamamos una idea francesa. ¿Lo ven? ¿Cómo va el conocimiento? Viene de Inglaterra, rebota en Alemania y después va hacia los franceses. Aquí tenemos a nuestro amigo Legendre, ¿verdad? Voy a hacer a Legendre aquí para arriba, ¿verdad? Porque usted podría entender toda la mecánica sin irse mucho por aquí, pero es importante mencionarlo, ¿verdad? De alguna manera, Legendre nos permite unificar, ¿verdad? ¿Por qué existe el formalismo lagrangiano y el formalismo hamiltoniano? ¿Verdad? Sin las ideas de Legendre, sin el trabajo de Legendre, nos puede parecer que están las cosas en un aire. Sobre todo, vamos a ver que lo que sucede es que para Hamilton, el trabajo de Lagrange le falta significado físico. Es un trabajo matemáticamente muy pesado, pero flaquea en la parte de la física. Y claro, para reconciliar eso hay que llamar a Legendre. Entonces, por eso es bonito en esta historia ponerlo. Vean que él ya casi se acerca al siglo XIX. Bueno, es un concepto muy nuevo. Después viene aquí nuestro amigo Poisson, ¿verdad? Igual francés. Que su trabajo es de 1811. Y después vuelve a Hamilton, ¿verdad? Aquí hacemos un diamante para recordar que él es inglés. Y viene Hamilton en 1833. Y vean qué interesante, ¿verdad? Vean cómo va la historia. Va para Alemania otra vez. Y aquí con nuestro amigo Hamilton, Jacobi, que dijimos que es de 1836. Hasta ahí está nuestro curso, ¿verdad? Por supuesto, ¿verdad? Es interesante que usted puede ver esta rebote entre
Gran Bretaña, Alemania y Francia, pueden buscarlo aquí en la línea del tiempo, ¿no? Hay más desarrollos aquí para adelante, por supuesto. Para allá sigue su curso de electromagnetismo, ¿verdad? Entonces, para aquí sigue su curso de electromagnetismo. Después sigue su curso de mecánica cuántica, ¿verdad? Después ya viene lo que llamamos física moderna. ¿Alguna pregunta hasta acá en nuestra historia? ¿Todos claros? Profe, Dime. tal vez recordar lo que usted había dicho el año pasado, de que a pesar de que el trabajo de Poisson vino mucho antes que el de Hamilton-Jacobi, pero sin embargo agarró repercusión después de que este fuera publicado. Entonces, en la línea como temporal pasada, Poisson, a pesar de ser de venir antes, lo puso después. Pero digamos que fue como lo que, digamos, en qué fue lo que se inspiró Poisson, que digamos hizo como su teoría, pero no tuvo tanta relevancia en el momento. Sí, yo les conté que el tema es que Lagrange estaba obsesionado con lo que ahora se llaman corchetes de Lagrange, ¿verdad? Él estaba obsesionado y él en sus clases hablaba, mira, esto puede organizar la física. Entonces Poisson, ¿verdad? Como era un estudiante, se da la tarea de resolver ese problema y lo resuelve. Lo que pasa es que queda publicado en textos universitarios, ¿verdad? Es como una tesis aquí en la UCR, ¿verdad? Eso no se vuelve una literatura tan importante. Cuando toda la escuela de Lagrange lee el trabajo de Hamilton-Jacobi y dice, ah, pero mira, esto ya lo resolvió Poisson años atrás, ¿verdad? Entonces adquiere esa relevancia, ¿verdad? Y se empieza a distribuir ese trabajo, ¿verdad? Vean que en nuestra línea temporal esto vuelve a caer a Francia, ¿verdad? ¿Lo ven? Lo que pasa es que el curso ya se nos acaba ahí porque si no, ¿verdad? No duramos 2 semestres, ¿verdad? Pero cuando vuelve a caer a Francia, entonces ahí es donde ocurre exactamente eso. Ah, mira, esto ya fue resuelto en tal momento y después viene otra vez en la línea del conocimiento. Fue ese tipo de cosas, ¿verdad? Que fue un conocimiento muy importante que casi queda en la oscuridad, ¿verdad? Por ese tema. ¿Todos de acuerdo? ¿Alguna otra pregunta hasta acá? Eso es un poquito de la mecánica. Es interesante que aún podríamos organizar esto en lo que llamamos tipos de mecánica. En esta historia hay 3 mecánicas, ¿verdad? Uno podría hablar de la mecánica y sus 3 tipos, ¿verdad? Está lo que clasificamos como vectorial, está lo que clasificamos como escalar y está lo que clasificamos como canónica. Ya no son formalismos, simplemente son clasificaciones de la mecánica. Y esto es importantísimo que lo sepan, ¿verdad? Porque los físicos son muy groseros, ¿se acuerdan? Entonces, nadie le va a decir cuando está hablando, ah, este es un resultado de la mecánica canónica. Nadie les va a decir en qué formalismo cae, ¿verdad? O les van a decir, ah, esto es mecánica vectorial, ¿verdad? O esto es mecánica escalar, ¿verdad? Entonces, este es el momento en que tienen que tener eso claro, ¿verdad? Entonces, por supuesto, ¿verdad? Nosotros podemos hablar de mecánica vectorial acá, ¿verdad? Lo que hace Newton es lo que llamamos vectorial, ¿verdad? Y aún lo que hacen nuestros amigos Euler y D'Alembert caen en el conocimiento de mecánica vectorial. Después, en esta historia, viene nuestro amigo Lagrange
y nuestro amigo Hamilton. Y a eso es lo que podemos llamar mecánica escalar, ¿lo ven? Y aún parte del trabajo de Legendre, ¿verdad? Lo solemos meter en la misma saco que llamamos mecánica escalar. Y lo que llamamos mecánica canónica, ¿verdad? Viene de estos amigos, ¿verdad? Aquí hay un conocimiento que vamos a traer, que son lo que se llaman transformaciones canónicas, ¿verdad? Que son las que hablan del formalismo canónico. Esto es importantísimo porque en sus cursos de mecánica cuántica les van a hablar de cuantización canónica, ¿verdad? Ustedes van a decir, ¿de qué me están hablando, verdad? Bueno, vienen de estas ideas, ¿verdad? De este trabajo. Todos conmigo, ¿verdad? Entonces ahí vamos a mencionar transformaciones canónicas y su juego en la mecánica, ¿verdad? Y por qué es importante. Preguntas. Bueno, eso es como todo el bosque de lo que vamos a estudiar. Y ahora vamos a irnos a ver cada árbol, ¿verdad? En el bosque. Vamos a empezar aquí por el trabajo de Newton, ¿verdad? Y ya ustedes saben que vamos a empezar con vectores. No hay de otra. Pero honestamente, ¿por qué usamos vectores? Ustedes ya son físicos grandes, ¿verdad? Ustedes ya llevaron física 1, física 2, física 3, ¿verdad? Y llevaron una más carga que la que llevaron los ingenieros, ¿no? ¿O me equivoco? ¿Por qué usamos vectores? Para mostrar magnitud y dirección. Para mostrar magnitud y dirección. Bueno, esa no está mal la respuesta, pero eso es lo que es un vector. ¿Pero por qué usted usa un vector? Yo creo que es porque tienen un gran desarrollo en la matemática, entonces muchas de las propiedades y las transformaciones que pueden tomar lugar en los espacios vectoriales se entienden muy bien, entonces estaría muy bien. Eso es una buena respuesta también, pero eso lo sabemos ahora, ¿verdad? ¿Lo ves? Eso es una respuesta si sabemos todo como ahora, pero Newton no sabía eso. ¿Lo ves? Es una forma sencilla de poder verlo, ¿no? Es bastante fácil imaginar las fechas de Eso para un físico, ¿verdad? Hay este estudio, ¿verdad? Pueden googlearlo. Este señor Eric Mazur, ¿verdad? Eric Mazur es un profesor de la Universidad de Harvard, ¿verdad? Y tiene ¿verdad? Varios estudios de cómo aprenden los estudiantes, ¿verdad? Física. Entonces tiene este documental que se llama La Universidad Privada, ¿verdad? Entonces, por supuesto, ¿verdad? Si quieren aquí, les voy a meter un editorial, ¿verdad? En Estados Unidos, ¿verdad? Las universidades, todas son universidades públicas. No existen en Estados Unidos universidades privadas. Existieron en algún momento, pero todas quebraron. Entonces, cuando hablamos de universidad privada, imagínense más bien algo como la UCR. Privado ahí que se está usando en inglés como autónomo, ¿verdad? Entonces, Harvard es una universidad autónoma, ¿verdad? Quiere decir que su junta directiva la decide la misma universidad. ¿Lo ven? En cambio, las universidades públicas en Estados Unidos no son como la UCR. Realmente, la universidad pública en Estados Unidos se parece más al Banco Popular, por ejemplo, donde la junta directiva del Banco Popular la define el gobierno. ¿Lo ven? Entonces, en Estados Unidos, cuando se habla de universidad pública, se está hablando de eso, de una universidad que el gobierno decide quién es la manera. Pero todos los fondos, tanto de Harvard como de Stanford o de UCLA, ¿verdad? O Berkeley, que son universidades públicas,
todos los fondos vienen directo del gobierno. Existieron algún tiempo lo que se llaman college for profit, ¿verdad? Universidades pequeñas por ganancias, pero empiezan a quebrar porque la educación universitaria no se puede financiar de forma privada, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante que lo entiendan, ¿verdad? Entonces, las universidades privadas en Estados Unidos son universidades autónomas si lo tradujéramos al caso costarricense. ¿Lo ven? Eso es importantísimo. Entonces, Harvard se parece más en todo a la UCR, ¿verdad? Y algo como Berkeley se parece más a un colegio público, ¿verdad? A un colegio técnico. Berkeley, usted entra a Berkeley y usted se siente en un colegio técnico. Usted entra a Harvard y se siente más como en la UCR. Entonces, la universidad privada, se llama el documental, hace una pregunta muy sencilla a los estudiantes que ya llevaron física. Les preguntan, ¿por qué razón en verano hace calor y en invierno hace frío? ¿Por qué razón? Entonces, muchos estudiantes responden, ¿qué quieren? ¿Que le diga la verdad o lo que me explicaron en física? Muchos dan lo que ellos llaman la verdad. Entonces, la respuesta correcta, ustedes saben que tiene que ver con la inclinación del planeta Tierra. Entonces, por eso hay verano, por eso hay invierno. La gran mayoría del efecto verano-invierno simplemente es cómo está inclinado el planeta Tierra y nada tiene que ver con el Sol. ¿Lo ven? ¿Sí? Esa es la explicación que ustedes reciben en física. La gente piensa, porque su vivencia es, si usted se acerca a la olla caliente, hace más calor y se aleja, no hace calor. Entonces la gente fuera de la universidad privada piensa, o la universidad autónoma vamos a decir, piensa que el verano ocurre cuando usted está cerca del sol, ¿verdad? En el perihelio, y el invierno ocurre en el afelio. Y no es así, ¿verdad? Pero usted necesita pensar como físico para entender eso, ¿lo ven? Entonces está este otro experimento para que ustedes vean, ¿verdad? Para llevar esto más aún a la física. Digamos que yo voy caminando. Yo voy caminando y dejo caer un objeto. ¿Sí? Todos aquí son físicos. Ya llevaron física 1, física 2, física 3, ¿verdad? Y la más carga, ¿verdad? La nivel ninja. ¿Sí? ¿O no? Ustedes tenían compañeros de odontología ahí con ustedes, ¿verdad? Entonces yo les pregunto, hagan este dibujo. ¿Cómo se ve la pelota cayendo? Viene la persona aquí, la pelota hace esto, en línea recta, la pelota hace esto en línea curva, o la pelota hace esto para atrás en línea curva. ¿Qué de los tres casos sucede? ¿Cuál se acerca más a la realidad? La persona caminando. La persona caminando y deja caer un objeto. La segunda. Tercera. Yo creo que depende del marco de referencia. La física no depende del marco de referencia. Esa es la clase de hoy en 8. Supongo que la de la derecha. La de la derecha. O la Coriol. Eso lo vamos a aprender. Esa es la primera clase del próximo semestre. Coriolis es porque los huracanes giran, ¿verdad?, en sentido antihorario en el hemisferio norte y porque giran en sentido horario en el hemisferio sur. Solo los huracanes, ¿verdad? Nada más. Los baños no giran, ¿verdad?, por culpa de Coriolis. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, la respuesta correcta es esta. ¿Lo ven? ¿Qué es lo que pasa? Ustedes piensan como físicos, ¿verdad?
Entonces, claro, lo más cercano a la realidad es que la pelota hace una línea recta. Porque para la velocidad que yo llevo, ¿lo ven? Pero yo pensé que era una trampa, ¿no? Por supuesto. Obviamente es esa, pero como se trata de negar tanto, yo pienso que se está tratando de decir otra cosa. Por supuesto. ¿Lo ven? No es mi pregunta, es la pregunta del documental. Y entonces vacilón porque la gente que no lleva la instrucción piensa que es de esta manera y los físicos piensan que es de esta manera. Ninguno de los dos está mal, ¿verdad? Pero claro, usted ya está predispuesto, usted ya piensa como físico, ¿lo ven? Entonces, claro, para todo físico usar vectores es más sencillo. ¿Lo ven? Porque ustedes ya saben usar vectores. ¿Lo ven? Entonces, ¿verdad? Uno como físico tiene que echar un paso para atrás, como meteorólogo, y, ¿verdad? Saber que no todo el mundo tiene que pensar como uno, ¿verdad? Y no es superior la forma de pensar de uno que del otro. Todos conmigo. Entonces, volvamos a los vectores. Voy a hablar por acá, ¿verdad? Muy buenas las respuestas de ustedes, ¿verdad? Pero noto un poquito de esto en sus respuestas, ¿verdad? Un poquito, no mucho. Nada preocupante. Profe, yo tengo una pregunta. Dígame. Mi entendimiento, primero que todo, me gustaría saber si es correcto decir que la teoría de vectores se desarrolló en el siglo XVIII, principalmente, y en los siglos posteriores, pues. No, porque Newton ya desde el siglo XVII usa vectores, ¿verdad? Entonces, la teoría vectorial, yo no soy experto, ¿verdad?, en historia de las matemáticas, ¿verdad? Por supuesto, ¿verdad? No manejo eso con el detalle, ¿verdad?, para este curso, pero para lo que nos interesa a nosotros, los vectores en la física ya es, ¿verdad?, anterior al mundo. Evidentemente, si usted quiere hablar de espacios, de núcleos, ¿verdad?, de conjuntos, ¿verdad?, probablemente eso se ha ido desarrollando más aún en el tiempo, ¿verdad? Pero lo que nos interesa para la mecánica ya fue desarrollado, ¿verdad?, atrás. Interesante, localicen a Gauss en esa línea de tiempo, ¿verdad? Les dejo de tarea mental para la próxima clase, ¿verdad? No tienen que tener ninguna tarea, en este curso no hay tarea, ¿verdad? Pero piénsenlo, ¿verdad? ¿Dónde va en esa línea Gauss? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces vean. Por supuesto, ustedes ya saben cuál es el objetivo de la mecánica. Tenemos la mecánica y ocupamos ecuaciones del movimiento. Por supuesto, lo que estamos estudiando es el movimiento. Y como todo buen físico, el movimiento lo tenemos que estudiar en todo el espectro. Pero como todo físico, estudiamos el movimiento en el caso más sencillo. ¿Cuál es el caso más sencillo de movimiento? En una dimensión. Eso es muy complicado todavía. Más sencillo que eso. Que no se mueva, ¿verdad? Ese es el movimiento cero. ¿Lo ven? Movimiento tendiendo a cero. Entonces, echemos más en el caldo de pollo, ¿verdad? Tenemos la física y su lenguaje es la matemática. ¿Lo ven? Todos conmigo. Estudiemos el movimiento de algo usando matemáticas. Entonces, aquí es donde podemos estudiar las cosas. Estudiamos el caso más sencillo sobre la faz de la naturaleza para estudiar el movimiento. ¿Cuál es el caso más sencillo sobre la faz de la naturaleza? ¿Qué pensó Newton?
El reposo, pero ¿el reposo en dónde? En el suelo. Es muy complicado el suelo. Puede salir un gusanito, ¿verdad? Pueden haber hormigas, en el vacío. Pensemos en un espacio completamente vacío, ¿lo ven? En este cuadrito es el espacio vacío infinito. ¿Lo ven? Ahí no hay nada. ¿Existe física ahí? ¿No? Ahí no hay nada, no hay física tampoco. Este no nos sirve, ¿verdad? Aquí no podemos estudiar nada. Echemos algo ahí, ¿qué echamos? Una partícula, ¿lo ven? Una partícula hecho. ¿Qué tiene esa partícula? Masa. Nada más, ¿verdad? Empecemos con una partícula que solo tiene masa. Eso es lo más sencillo. ¿O no? ¿Tiene física este sistema? ¿Qué aprendieron en física 1? ¿Quién me dice? ¿Por qué no tiene física ese sistema? No hay marco de referencia propio. Exactamente. Usted necesita, para un marco de referencia, necesita un punto. Entonces, ¿qué pasa? Este sistema, él es el mismo sistema de referencia, ¿lo ven? Entonces, de aquí no puedo aprender absolutamente nada. ¿Lo ven? ¿Todos conmigo? Entonces, ¿el sistema más sencillo cuál es? Dos partículas, ¿verdad? Echen un universo completamente vacío, dos partículas. Esto tiene masa M1, esto tiene masa M2. Eso sí tiene física, ¿verdad? ¿Todos conmigo? Ok. Respiremos profundo y vamos a decir algo que es mentira. Digamos que ahí no hay ninguna fuerza de interacción, porque eso complica mucho el asunto. Para estudiar el movimiento de este sistema, ¿qué necesito? Un observador. No. El árbol se cae aunque no haya nadie viéndolo, ¿no? Cuando esto ocurrió en algún momento en el universo y no estábamos nosotros, ¿no? ¿Sí o no? ¿Cómo estudia el movimiento? Y eso fue a lo que se enfrentó Newton, ¿verdad? Aquí está la respuesta, ¿verdad? Necesita matemáticas. Entonces usted necesita una forma matemática de cómo decir dónde está esto. Yo no puedo estudiar M2 si no sé dónde está, ¿lo ven? ¿Cómo yo escribo matemáticamente dónde está M2? Esa es la respuesta, ¿verdad? Entonces Newton se quebró la cabeza diciendo, claro, antes de Newton, ¿qué hubiera dicho la gente? ¿Verdad? Hubiera dicho, una rosa de los vientos. Aquí está el norte, ¿verdad? Entonces, esta partícula está a tantos grados al norte de el marco de referencia. ¿Lo ven? Pero eso no se puede sumar y restar. ¿Sí lo ven? No se puede derivar, no se puede multiplicar, no se puede integrar. Entonces usted necesita una forma de cómo volver la localización un ente matemático, ¿lo ven? Para poder sumar y restar. Todos conmigo, esto es lo más importante que van a aprender esta semana. ¿Verdad?
están allá, los que ya llevaron todas las físicas generales, ¿verdad? No vamos a hablar mal de nadie, ingenieros, ¿verdad? Llevaron todos los cursos de física general. Ellos no saben responder por qué usamos vectores. ¿Lo ven? Ustedes sí. Ustedes ya son más adultos en la física, ¿verdad? Ya ustedes son cinta café en la física. ¿Ven? Aquellos se quedaron allá con la cinta amarilla. ¿Todos conmigo? ¿Sí? No, es que todavía no sé la respuesta. Supongo que es porque en realidad me parece que la respuesta es porque funciona. No, No esa es la respuesta. es por la única forma en que usted puede volver eso matemáticas. Newton se quebró la cabeza de cómo hacerlo y él no encontró otra forma. ¿Lo ves? Esa es la forma que conocemos. ¿Cómo otra forma se les ocurriría a ustedes? Y no solo eso, usted puede inventar otras formas. Está lo que se llama los píxeles, ¿verdad? Pero los píxeles son vectores. Entonces son homomórficos a los vectores. ¿Lo ves? Entonces las cosas más raras que se han inventado se vuelven homomórficas. Y por eso es que usamos vectores. Demos un paso más. El vector más sencillo, ¿cómo se llama? ¿Cómo? No, otro más sencillo que el vector nulo. Punto origen. Más sencillo que el punto origen. El escalar. El escalar, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Un escalar. ¿Verdad? Entonces, esto es importante entenderlo, ¿verdad? Porque tenemos la mecánica vectorial y después tenemos la escalar. ¿Verdad? Entonces, es un caso sencillo, ¿verdad? Es un caso reducido. Entonces, realmente para todo efecto práctico, la mecánica escalar es un caso de la mecánica vectorial, ¿lo ven? Claro, es un caso que abarca a toda la mecánica vectorial y por eso sirve, pero eso es algo que vamos a ver más adelante. ¿Sí? ¿Qué es un escalar? Tenemos que ponernos de acuerdo aquí para saber qué es un escalar. Un vector de una dimensión o algo que es, cuando se transforma no cambia. Entonces, como dice el compañero, un escalar. Si usted le pregunta a un físico consolidado, les dirá lo siguiente: es un invariante ante transformaciones de coordenadas. ¿Verdad? Esa es la respuesta que les dará. Esa es la respuesta que dirá un físico. A los físicos les encanta esa respuesta. Entonces, eso es muy importante. Un invariante ante transformaciones de coordenadas. ¿Por qué eso es útil, verdad? ¿Y por qué a los físicos les gusta esta definición? La que dijo el compañero es muy buena definición, ¿verdad? Realmente un escalar es un vector que no tiene información de dirección, solo de magnitud. ¿Lo ven? Esa es la respuesta que daría un matemático. ¿Lo ven? ¿Qué es un escalar? Bueno, un objeto matemático
que vive en el espacio vectorial, pero no tiene información de dirección. No es que tiene dirección cero, simplemente no tiene información. ¿De acuerdo? Pero ¿por qué el físico usa esta otra definición? Un invariante ante transformación de coordenadas. A mí siempre me gusta la metáfora de existe el físico, existe el buen físico, ¿verdad? Y existe el físico cinta negra, ¿verdad? Este no es un chiste mío, ¿verdad? Es un chiste muy famoso entre los físicos, ¿verdad? Es de esta caricatura, ¿verdad? Que es solo de bolitas y palitos, ¿verdad? Voy a enviárselas también por correo electrónico para que la vean. Cuando patrocinen nuestros videos, la diremos. En esa caricatura, lo que dice, ¿verdad? Están entregando los PhDs, ¿verdad? Los títulos de PhD y se acabaron. Y le dicen al que ya se va a graduar de PhD, ¿verdad? Ya tiene su doctorado. Dice, vean, la verdad es que se nos acabaron los cartones. Hay dos opciones. Si quieres, espera a la próxima graduación, o si quiere, le podamos dar una cinta negra. Y por supuesto, él escogió la cinta negra, ¿verdad? ¿Quién no lo haría? ¿Verdad? Entonces, de ahí viene ese chiste, ¿verdad? Entonces están los físicos buenos, ¿verdad? Y los físicos cinta negra. Ahora, ¿verdad? A ustedes les pueden parecer que yo estoy aquí haciendo mucho chiste, ¿verdad? Y debería haber estudiado para payaso y no para físico, ¿verdad? Pero les puedo contar que tampoco esto es idea mía. Por ejemplo, en las universidades top en física, los cursos se dan en 3 siglas, ¿verdad? Entonces en Stanford es así. Si ustedes llevan este curso en Stanford, hay la sigla 100, la sigla 200 y la sigla 300. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, este curso es FS 534, ¿verdad? Entonces, habría FS 1534, habría FS, por ejemplo, 2000 F534 y habría el 3000. Es el mismo curso, todos los estudiantes vienen aquí revueltos. Pero la evaluación que hacen los estudiantes de la versión 100 es más sencilla, el que hace el del 200 es un poquito más compleja y el que hace 300 es aún más compleja. ¿Verdad? Es el mismo curso. Para graduarse cuenta igual, si usted lo lleva en 100, en 200 o en 300. Es una cuestión totalmente personal. Entonces se espera que, por ejemplo, si usted va a hacer un doctorado, ¿verdad? Usted no puede llevar cursos en versión 100, ¿verdad? Sería muy extraño. Si usted quiere una muy buena beca de doctorado, ingresar a una universidad muy buena, entonces espera que todos los haya llevado 300, ¿verdad? Entonces de ahí viene esa idea. Entonces, igual, ¿verdad? Me gusta hacer esa anotación cuando hablamos de este tipo de cosas. Entonces, claro, para el físico común y corriente, un vector es un invariante ante transformaciones de coordenadas. Esa es la versión que vería. Un muy buen físico se daría cuenta por qué esto sirve. ¿Lo ven? ¿De dónde viene esto? Y claro, un muy buen físico vería esto en una ecuación. ¿Ya la pueden imaginar cuál es la ecuación? La vamos a ver ahorita. Y claro, un físico cinta negra se daría cuenta de qué es lo que estamos diciendo aquí. ¿Verdad? Entonces, mi mejor ejemplo es como un árbol, ¿no ven? La transformación de coordenada es como golpear un árbol. Usted tiene aquí un árbol con sus manzanas. ¿Lo ven? Si yo golpeo el árbol, es como hacer una transformación en el árbol, ¿lo ven? Si yo lo sacudo, así se recogen las manzanas, no sé si lo saben, ¿verdad?
camiones estos van golpeando los árboles, las que se caen, ¿verdad? Así se recogen las manzanas y las naranjas. ¿Qué pasa? Los escalares se quedan pegados, ¿lo ven? Son los que no se caen del árbol. Por eso es tan importante, ¿lo ven? Es decir, los escalares son como puntos de anclaje de su teoría. Sin importar qué le pase a su teoría, ese punto siempre vale lo mismo. Por ejemplo, la masa, ¿lo ven? La masa es un escalar. Sin importar de dónde yo mire este problema, ¿verdad? Si lo veo ya desde muy largo o desde acá muy cerca, la masa vale lo mismo. Es un escalar. ¿Todos de acuerdo? ¿Alguna pregunta? Demos un paso más, ¿verdad? Necesitamos entender entonces qué son transformaciones de coordenadas, ¿lo ven? Entonces, un físico normal lo que haría aquí es poner la definición de un vector, que todos ustedes conocen. Un físico, un muy buen físico, empezaría en entender qué es una transformación de coordenadas. ¿Y por qué juega un papel tan importante? Y les voy a decir lo que piensa el físico cinta negra, ¿lo ven? Newton, el problema que estaba resolviendo era el problema de si el sol iba a salir mañana. ¿Lo ven? Ese problema no es un problema de Newton, ese es un problema muy viejo. A ese problema se le llama el problema de la mecánica celeste. Cómo funcionan los astros. ¿Lo ven? Pero Newton llega y resuelve el problema que todos ustedes conocen de cómo cae una manzana del árbol. Y Newton dijo, aquel problema allá, ya lo resolví. ¿Lo ven? Otra vez. Newton, el problema que estaba resolviendo era cómo se mueven los astros, cómo se mueve el sol, si el sol va a salir mañana. Es un problema tan viejo como la humanidad misma. ¿Verdad? A mí me encanta cuando, ¿verdad? Yo era joven y daba física 1, les ponía a los estudiantes, ¿verdad?, a pensar por qué ese problema es tan importante, por qué la humanidad gastó tantos millones en ese problema. Claro, todos ustedes nacieron en un mundo, yo también, donde ese problema no existe, ¿verdad? Porque ya fue resuelto. Pero antes de ese problema, se dedicaba demasiado esfuerzo a ese problema. ¿Por qué ese problema es importante? Bueno, para no hacerlo muy largo, ¿verdad? Los humanos le tienen miedo a la noche. No por, ¿verdad?, no por puro imaginación, ¿verdad?, sino porque los humanos son sensibles a la humedad. Los mejores depredadores viven de noche, ¿verdad? Y en la noche hace frío. Hay humedad, frío y depredadores. Todos los humanos le tienen miedo a la noche. Por eso todos los niños quieren que su papá les prenda la luz. Es una cuestión que ya está inmersa en la sociedad humana. ¿Ven? Entonces, si usted no sabe si el sol va a salir mañana, no hay nada más importante de eso, ¿verdad? ¿Para qué vamos a encontrar la cura contra el cáncer si va y mañana no sale el sol y todos nos comen los leones, ¿no? ¿Para qué queremos internet, verdad? Si va y mañana nos comen los leones. No, pues, realmente son los pumas, ¿verdad? Que son los mejores depredadores. Ustedes agarran la idea. ¿Lo ven? Entonces Newton está resolviendo ese problema. ¿Cómo la Tierra se mueve alrededor del Sol? Y él llega y resuelve el problema de una manzana que cae del árbol y dice, aquel problema ya lo resolví.
es difícil. Porque él entiende que es una transformación de coordenadas, ¿lo ven? Él dice, este problema grandote, si yo hago una transformación de coordenadas, es este problema que está acá. ¿Lo ven? Eso tiene un nombre. ¿Alguno sabe cómo se llama eso? Este es el momento de brillar. Profe, no sé eso, pero tal vez hay algo relacionado que es transporte paralelo. No sé si tienen que ver. Bien. Eso ya es algo muy técnico, ¿verdad? Con vectores y transformaciones de coordenadas. Creo que no tiene nada que ver ahorita. ¿Qué me dicen? ¿Alguno sabe cómo se llama? Eso se llama principio de la relatividad. ¿Verdad? Y se lo debemos a Newton. Ese es el nombre. Principio de la relatividad. ¿Qué enuncia el principio de la relatividad? En la versión más débil del principio de la relatividad, el principio de la relatividad enuncia que la física no depende del marco de referencia. Entonces, por supuesto, aquí los asusté, ¿verdad? Todos cambiaron el semblante, ¿verdad? Y dijeron, este profesor no sabe nada de la naturaleza, ¿verdad? Entonces dicen, ¿cómo? Principio de la relatividad. Pero profesor, un momento, ¿no es Einstein el inventor de la relatividad? No, Einstein no inventó la relatividad, ¿verdad? Otra vez, si ustedes no saben de física, para ustedes Einstein inventó la relatividad. ¿Qué es el trabajo de Einstein? El trabajo de Einstein se llama teoría de la relatividad. ¿Verdad? No se llama principio de la relatividad. ¿Qué fue lo que hizo Einstein? Bueno, precisamente Einstein logra que se cumpla el principio de la relatividad en la teoría de Newton. En la teoría de Newton hay un caso pequeñito en el cual no se cumple el principio de la relatividad. Entonces él dijo, un momento, hagamos que la teoría de Newton cumpla el principio de la relatividad en todos los casos. ¿Lo ven? Pero el principio de la relatividad es del tiempo de Newton. Y por eso la teoría de la relatividad es tan importante. Y si ustedes quieren aprender de teoría de relatividad, bueno, la teoría de relatividad dice que nada, absolutamente nada es relativo. ¿Lo ven? Nada depende del marco de referencia. Nada depende del ojo con que usted lo mire. Nada, absolutamente nada. Eso dice la teoría de Einstein, no lo digo yo, ¿verdad? Pero la teoría de Einstein asegura que nada depende del ojo con que usted lo mire, ¿lo ven? Nada es relativo. ¿Lo ven? Y a ustedes les han metido un cuento distinto, porque si ustedes no saben de física, no saben qué es lo que está diciendo Einstein, ¿verdad? Porque claro, cuando ustedes leen el trabajo de Einstein, dicen, que se cumpla el principio de la relatividad. Pero el principio de la relatividad no dice que las cosas son relativas, ¿verdad? El principio de la relatividad dice que la física no depende del marco de referencia. Para ver que algo no dependa del marco de referencia, ¿qué hacemos? Transformaciones de coordenadas, ¿lo ven?
Y por eso es tan importante en la física las transformaciones de coordenadas. Y por eso ustedes tienen que volverse expertos en transformaciones de coordenadas. Por eso en su curso de métodos matemáticos 1, su profesor gasta tanto en hablar de transformaciones de coordenadas. ¿Sí? Demos un paso más. Entonces, el libro empieza y les habla de que una transformación de coordenadas viene dado por este objeto. Es una matriz, lambda y j, que es igual al coseno, ¿verdad? Por definición, es igual al coseno que existe entre x' sub i y xj. ¿Verdad? Y el libro les tira eso ahí de entrada. Por supuesto, el libro piensa que ustedes ya saben que son matrices, que son vectores. Y el libro hace algo muy interesante, ¿verdad? Les dice, bueno, x' entonces sub i es igual a la sumatoria de j igual 1 hasta n de lambda y j de xj, y les da esta fórmula. Son tensores, ¿verdad? Esa es una matriz. Todos los tensores de grado 2 se pueden representar por una matriz. Entonces, eso es algo que ustedes saben, pero eso va un poquito más adelante en el tiempo, ¿sí? El libro les pone exactamente eso. Y el libro hace esto, ¿verdad? Que asusta. Y les dijo, el libro les dijo, un escalar es algo que es invariante ante transformación de coordenadas. Y el siguiente paso, el libro dice que es un vector, algo que transforma así. ¿Lo ven? Y ya ahí, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Los ingenieros, los físicos, y ahí perdimos a los ingenieros en el camino, ¿verdad? Se cayeron del barco. Todo lo que ustedes aprendieron de vectores se acabó. El libro viene y dice, esto es un vector. Algo que transforma como esto es un vector. Ya. ¿Qué es un vector? Algo que tiene magnitud. Un vector es esto. ¿Ven? Es una definición matemática. Pero claro, ¿verdad? Como su profesor aquí no es tan mala gente, ¿verdad? Vamos a ver si se logra montar en el barco. ¿Qué es lo que estamos diciendo aquí? Dijimos, un escalar es algo que si yo hago una transformación de coordenadas, no varía. Entonces, si yo quiero empezar a clasificar cosas, me voy a quedar con la idea de transformación de coordenadas, ¿lo ven? Porque es muy útil. Si la transformación de coordenadas me sirvió para encontrar escalares, me sirve para encontrar otras cosas. ¿Lo ven? Entonces volvamos al ejemplo del árbol, ¿verdad? Yo tengo el manzano, lo sacudo y lo que quedó pegado en el árbol le llamé escalar. Ahora voy a tener cosas que se caen. Esas cosas también le puedo dar nombre, ¿no? Entonces las cosas que se caen de esta forma le llamo vector. ¿Lo ven? Apliqué una transformación de esta forma a este objeto, y si obtengo este objeto, eso es un vector. ¿Todos conmigo?
Ahora es el momento que griten, ¿verdad? Este es el momento actual. Lambda le damos un nombre muy interesante. A lambda le llamamos matriz de rotación. O transformación, ¿verdad? Pero entonces a los físicos les encanta usar la palabra rotación. Y algún físico dirá, un vector es algo que rota de esta manera, ¿lo ven? Un físico podría ir más profundo y usar la palabra rotación. Pero ustedes no se asustan, ¿verdad? Porque la rotación simplemente es una forma de transformación de coordenadas, ¿sí? Ya eso ustedes lo aprendieron en métodos 1, ¿verdad? Entonces no se me asustan. Estas matrices cumplen una propiedad muy interesante, ¿verdad? Si yo hago la sumatoria en J de esas matrices, lambda i J por lambda KJ, esto da esta matriz, delta IK. ¿Cómo le llamo a esta matriz? No. Delta. No. Cascade. ¿Verdad? ¿Todos conmigo? Ese es el delta de Kronecker, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ustedes saben que propiedades cumplen delta de Kronecker, que para ciertos espacios se ve como la matriz identidad. Se puede representar por la matriz. ¿Sí? Para los espacios planos que estamos trabajando. Ustedes saben que existen matrices ortogonales, ¿verdad? Entonces, hay transformaciones ortogonales. Existe este nombre, ¿verdad? ¿Qué quiere decir que sea ortogonal? Que las columnas son ortogonales. No, ¿qué quiere decir que una matriz sea ortogonal? Que las columnas son los vectores base en un espacio ortogonal. No. Es más sencillo que eso. No es como que la transpuesta o la inversa es igual a la... ¿Verdad? Que la inversa es igual a la transpuesta. ¿Sí? ¿Todos conmigo? Entonces, a eso le llamamos ortogonales. De alguna manera, el lambda transpuesto es igual al lambda inverso. Preguntas. Ya con eso podemos definir un vector, ¿verdad? Que es lo que vamos a hacer en la próxima clase, ¿verdad?